Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres y contentos de poder llegar a sus hogares, sus corazones y sus vidas por unos momentos cada día para estudiar la palabra de Dios juntos. Creo, Lauren, que vamos a continuar en el versículo 8, ¿no? Sí, señor, comenzamos con el versículo 8. Pero el pecado, la naturaleza pecaminosa, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. La concupiscencia es un deseo malo. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por medios aparte de la cruz, él será dominado por los deseos Detente malos. un momento, por favor. Sí, señor. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de concupiscencia? Y ese es el término o definición de concupiscencia. Sé que lo es, pero bueno, hay una connotación aquí y lo explica un poco más sobre lo que son esos deseos. Si regresan a la ley y se fijan en las cosas que la ley le decía a la gente no desear, específicamente dice no codices las posesiones de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, no codices el hogar de tu prójimo. Cualquier cosa que no te pertenezca puede ser algo que uno puede codiciar, desear o querer tener. Entonces, cuando Pablo dice todo tipo de concupiscencia, hay muchas cosas que están Bueno, yo abarcando propongo ahí. que este es uno de los mayores problemas en la vida del Hijo de Dios. Lo es. El pensar cosas que son malas, que no son de Dios, que son injustas, que realmente es uno de los mayores tropiezos que tiene el Hijo de Dios. Bueno, han habido momentos en mi vida en los que yo he estado nada más así, de repente algo malo entra a mi mente y uno dice, bueno, ¿de dónde salió esto? Casi uno piensa, Señor, yo pensaba que ya todo estaba bien y bueno, es esa naturaleza pecaminosa cuando quiere tratar de revivir otra vez. A veces uno se queda sorprendido. ¿Por qué no hablamos de esto un poco? Porque tenemos que desempacar la terminología aquí. Pero el pecado en el versículo 8 es la naturaleza pecaminosa y lo definió en sus notas. La naturaleza pecaminosa, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento. El término tomando ocasión, de acuerdo a Kenneth Wuest, significa establecer una base de operaciones, como nuestras tropas que van a otro país. Uno no puede dejar California e ir a trabajar todas las mañanas. Uno tiene que salir de California, si es que ahí es donde están estacionados, y establecer una base de operaciones en un campo en el extranjero para operar de allí. En la salvación, la naturaleza pecaminosa tiene una base de operaciones que fue eliminada. Ya no tenía esa oportunidad de hacer lo que siempre había hecho, y aquí vemos que la naturaleza pecaminosa, cuando hacía lo que normalmente hace, vino a obrar en el individuo todo concupiscencia. Tipo de... Así que antes de la salvación, el proceso natural y normal de la naturaleza pecaminosa era, desde esa base de operaciones, crear todo tipo de deseo maligno en el creyente, en el ser humano. Y eso es lo que la naturaleza pecaminosa hace. Por eso es que somos pecaminosos, porque Él corrompe, la naturaleza pecaminosa corrompe nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos. Ahora, Pablo dice aquí que la naturaleza pecaminosa estableció esa base de operaciones otra vez, y aquí está la preposición, por el mandamiento. Entonces, cuando Pablo pone su fe en la ley, un sistema de leyes, lo que él hizo es permitirle a la naturaleza pecaminosa crear una base de operaciones de la cual comienza a obrar otra vez. Bien, pero ¿por qué? Reitéralo. Cuando el creyente ve la ley como el medio de justicia, o cualquier ley como el medio de justicia, la naturaleza pecaminosa puede establecer esa base de operaciones, tomar ocasión por el mandamiento y comenzar a hacer otra vez lo que fue detenido en la salvación. Al convertirnos en personas muertas a la naturaleza pecaminosa, y comienza a obrar en nosotros todo tipo de concupiscencia y de deseo maligno.
Entonces, sin la ley, el pecado no tenía esa base de operaciones. Por eso es que él dice que sin la ley el pecado estaba muerto. Y por eso también esto es prueba en el texto de que él está tratando con una situación después de la conversión, porque jamás ha habido un tiempo antes de la conversión en la que un ser humano no fuese dominado, controlado, influenciado y corrompido por la naturaleza pecaminosa. Entonces, tener una nueva base de operaciones establecida para la naturaleza pecaminosa indica que en un momento había sido removida, esa base de operaciones había sido detenida, es lo que la salvación produce. Entonces Pablo está diciendo aquí, mostrando que la razón del por qué no queremos depender de la ley como medio de justicia es porque establece esa base de operaciones para la naturaleza pecaminosa. Y una vez que la naturaleza pecaminosa tiene esa base de operaciones, inmediatamente comienza a producir pero ¿por deseos qué? malignos. ¿Por qué establece una base de operación? Porque el creyente ha cambiado el objeto de su fe de Cristo y el crucificado, que es lo que él tenía cuando se convirtió en creyente, a la ley como el medio de justicia. Cada vez que usted cambia el objeto de su fe como creyente, usted establece esa base de operaciones permitiendo que esa fuerza corruptiva de la naturaleza pecaminosa comience su obra otra vez. A revivir. Correcto, y ese es el término. Vamos a leer de eso más adelante. Finalmente es porque el apóstol Pablo puso su enfoque en el interior. Yo no voy a codiciar. Y una vez que el creyente ve la ley y comienza a declarar lo que ellos no van a hacer. Y eso es lo que van a hacer. Y a confiar en su fuerza, una vez más, es de ahí de donde esa base de operaciones surge. Y sabemos que la codicia es mala, el codiciar es malo, pero yo no puedo en mí mismo derrotar eso. Recordemos que el sistema de leyes bajo el que Pablo estaba era el gobierno de la ley bajo el que él creció, y eso era que esta era la ley, hay que hacerlo. Entonces, una vez que ya recibió a Cristo, lo más natural ley, hay que hacerlo era, esta es la ley, no la voy a cumplir. Sí. Y ahora que yo soy salvo y lleno del Espíritu, yo puedo, pero no se puede. La autodependencia siempre nos llevará a este ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Bueno, estás dependiendo de sí mismo en lugar del Señor. Exacto. Y va a fallar cada vez. Pensé que era un punto interesante. El hermano Larson mencionó en el mensaje de la cruz, en el otro programa, algo que yo no había pensado, un elemento de nuestra carne que es un poco raro decir, pero un elemento de nuestra carne que es espiritual, un elemento de nuestra carne que quiere averiguar nuestra salvación o quiere participar activamente en nuestra salvación y depender de nuestras propias obras, que esto es algo, porque miren, bueno, yo no había pensado en ese contexto de que nuestra carne es la que obra, así que finalmente estamos diciendo, miren lo que yo hice y miren cómo yo averigüé todo esto y miren cómo yo, entonces es un poco extraño decir que es un lado espiritual de nuestra carne, pero es exactamente, donde el hombre está y donde ha estado. Sí, donde la tradición de la iglesia o lo que sea. Miren, el lado espiritual de la carne es esa parte moral en mí que toma la decisión en cuanto en qué confiar. Sí. Entonces, si mi carne, y todos la tenemos, aún sin ninguna base de operaciones para la naturaleza pecaminosa, si yo me inclino hacia la fe en el yo, eso es carne y orgullo y arrogancia y una falta de dependencia exhibida en mí. La carne es simplemente el hombre sin Dios. Entonces aquí estoy yo diciendo, sí, yo lo puedo hacer. No importa cuántas buenas intenciones y cuánto fervor. No lo puedes hacer. No se puede. Y por eso es que debemos humillarnos y llegar a Cristo y depender de Cristo y depender de lo que Él hizo. Así que hay un aspecto de carne que es espiritual, que realmente quiere, y bueno, eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él ve el mandamiento, esa base de operaciones se estableció cuando él vio el mandamiento. No solo es la presencia del mandamiento, sino la decisión del creyente, y él es un creyente aquí, poniendo su fe en lo que él hace, no en lo que Cristo ha hecho. Y eso resulta en
en que la naturaleza pecaminosa comience a obrar todo tipo de concupiscencia. Y miren qué es lo que dice en la segunda parte del versículo 8, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cuándo es que un individuo existe sin la ley? Sin que la ley esté sobre él. Solo después de la salvación. Pablo dijo que todo hombre está bajo la ley a menos que mueran. Sí, y Pablo dijo en Gálatas 1 o 2, dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y el creyente, una vez que viene al Señor, muere a la ley, vivo Correcto. sin la ley. Sí. Entonces, una vez más, estamos viendo Romanos 7 del 1 al 6, reiterando, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, sin que yo confíe en la ley, yo estaba muerto a la Correcto. ley. Ahora, muchos eruditos toman esto y dicen esto acá, que lo que esto significa no es una resurrección de un creyente. Dicen que es cuando el niño se hace consciente de lo que la ley dice. Pero esto no es eso para nada. Bueno, Repite esto, eso, por favor. Bueno, ellos dicen que Pablo está hablando del hecho de que la ley no lo impactó a él hasta que tenía 6, 7 u 8 años de edad, que comenzó a reconocer lo que la ley era. Y esa es la idea de la edad de responsabilidad. Sí. Que no es responsable a la ley hasta cierta edad. Sí. Y aquí es donde si recuerda. Eso es exagerar Sí. un poco. Pero es lo que muchos, si no es que la mayoría de eruditos definen esta declaración así. Bueno, y eso es aislar a esta declaración y no leerlo en su contexto. Correcto, pero una vez más, ya se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a la pausa, pero yo he usado la ilustración desde hace años. Si ponen a 2 bebés en una cuna a los 2 años de edad con un juguete en medio, van a ver que la naturaleza pecaminosa no esperó esa edad de responsabilidad. Sí, no. Van a ver egoísmo y el Así yo es, entrar así al es. frente. Así es. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que no se vayan y cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Muchas gracias. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Continuamos donde nos quedamos, Lauren. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo Adelante. 8, ¿verdad? Pero La el pecado naturaleza pecaminosa, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. La concupiscencia es un deseo malo. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por medios aparte de la cruz, él será dominado por los deseos malos y no importa cuán dedicado sea, no será capaz de parar el proceso en aquella manera. De este modo irá de mal en peor. Detente un momento allí, por favor. Yo diría que este propio problema de concupiscencias es un problema que es enfrentado por muchos cristianos más que cualquier otra cosa, porque es la mente que Satanás está tratando de controlar. Sí, es el corazón. Y Así está es. corrompido por una naturaleza pecaminosa. Es el hombre Así viejo. es, así es. Y Pablo nos está diciendo aquí cómo no tener victoria y cómo podemos tenerla. Sí, pero él se utiliza a sí mismo como un ejemplo. Lo hace, sí. Él está hablando de sí mismo, experimentando esto después de que él nació de nuevo. Recordemos que en la experiencia del nacer de nuevo, el viejo hombre es descartado. Yo ya no soy un viejo hombre, soy una nueva criatura. Pero cuando reviví a la naturaleza pecaminosa a través de fe en un mandamiento o una ley, entonces en realidad soy lo que el doctor Gray acaba de decir. Una vez más me convierto en un viejo hombre, entre comillas, pero definámoslo. El viejo hombre es el individuo dominado e influenciado por la naturaleza pecaminosa que no es normalidad en el nuevo pacto. Y gobernados por el sistema antiguo. Y eso finalmente es lo que da esa oportunidad a la naturaleza pecaminosa a revivir y que el viejo hombre viva, porque caen bajo el sistema viejo, y ese sistema viejo, como ya hemos dicho en el último segmento, es aquella persona que depende del yo
para ser agradable ante Dios, eso lo llevará a la destrucción cada vez. Correcto. Voy a guardar esa ley, esa regla, esa rutina, y eso es lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, la base de la ley demanda eso. Sí, ese es el gobierno de la ley. ¿Sí? Sí. Y no importa qué es lo que la ley sea, porque no estamos bajo el gobierno de la ley, sino bajo el gobierno de la gracia, que significa que operamos por fe y gracia. Ponemos nuestra fe en algo y Dios responde dándonos gracia. Y ese algo en lo que tenemos que poner nuestra fe tiene que ser Jesús y lo que Jesús hizo por mí en el Calvario. Luego la gracia es dada en forma de la obra del Espíritu Santo que vive en mí. Ya no más soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, bajo el gobierno de la gracia, la vivo por la fe del Hijo de Dios, Quien me amó y se entregó quien por me amó mí. y se dio a sí mismo por mí. Yo no desecho La gracia, de Dios cambiándome de gobiernos. Porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo muere en vano. Y esto es exactamente lo que Pablo encontró, y esta fue su experiencia. Así es. Así es. Y será lo mismo para nosotros hoy día. Por eso es que lo escribió para que no Así fuésemos es. a ese lugar. Así es. Muy bien. Continuamos donde nos quedamos. Porque sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que la ley de Moisés totalmente expuso lo que estaba ya en el corazón del hombre. Es uno de los motivos por el cual Dios dio la ley. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Pablo se refiere personalmente a sí mismo y su conversión a Cristo. La ley, él declara, no tuvo nada que ver con aquella conversión. Tampoco tuvo que ver con su vida en Cristo. Y tenemos que decir esto una vez más. ¿Cuándo? Hace la pregunta. ¿Cuándo es que un individuo vive sin la ley? Romanos 7:1 Cuando dice, viene a Cristo. Exactamente. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Entonces, lo único que nos liberta de la ley es la muerte. Cuando Pablo dice, yo vivía sin la ley, no era la edad de responsabilidad a la que se refiere, sino que era su libertad de la ley que vino como resultado de ser unido con Cristo, y ahora Romanos 7:4 se convirtió en una realidad para él. Él está muerto a la ley, Romanos 7:6, yo fui libertado de la ley, yo estaba vivo sin la ley en un tiempo. Entonces, una vez más, los verbos en tiempo pasado y sus pronombres definen un tiempo en el pasado de Pablo, pero el contexto tiene que ser después de que él naciera de nuevo. Entonces, esta es la experiencia después de la conversión con la ley. Él entró en contacto con la ley y luego ahí es cuando comenzó el problema. En otras palabras, aunque él es cristiano ahora, sirviendo a Cristo, él se encuentra plagado por esta ley. Correcto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Pablo se refiere personalmente a sí mismo y su conversión a Cristo. La ley, él declara, no tuvo nada que ver con aquella conversión, tampoco tuvo nada que ver con su vida en Cristo. Pero al venir el mandamiento, ¿me permite detenerme aquí un momento? Claro. ¿A qué se refiere cuando vino el mandamiento? Él, como creyente, ve la ley y él pone su fe en su habilidad de guardarla. Él piensa, ahora lo puedo hacer. Ahora lo puedo hacer, pero al venir el mandamiento, acababa de ser salvo y no entendía la cruz de Cristo. Él trató de vivir para Dios guardando los mandamientos por su propia fuerza y poder. En su defensa, tampoco nadie más en ese entonces entendió la cruz. De hecho, el significado de la cruz, que es realmente el significado del nuevo pacto, le sería dado a Pablo. El pecado revivió. La naturaleza pecaminosa siempre, sin excepción, se restablece bajo tales circunstancias que causa el fracaso. Y yo morí. No quiso decir que él murió físicamente como sería obvio, sino que murió al mandamiento. En otras palabras, fracasó en obedecer no importa cuánto se esforzaba en su intento. Que todos los creyentes sepan que si el apóstol Pablo no pudo vivir para Dios, de esta manera tampoco lo puede usted. Pero aún es la manera como la mayoría de los cristianos tratan de Sí. vivir.
Una vez más, eso vuelve a leyes que ellos inventan. Así es. Y esto es lo que él dijo. Yo vivía, cuando usted vino a Cristo, usted vivió sin la ley. Usted llegó a todo, tal como usted puso su fe en Cristo, usted dejó la fe en el yo y puso esa fe exclusiva en Cristo, lo que él había hecho, y usted vivió sin la ley. Pero luego las reglas llegaron, luego las rutinas se requirieron, luego el código de vestimenta se requirió y usted puso su fe en eso. Y, ¿qué es lo que dice? La naturaleza pecaminosa, no solo los actos de pecado, sino la naturaleza pecaminosa revivió. Y ahora tengo que hacer la pregunta, ¿en qué punto de la historia del hombre la naturaleza pecaminosa está muerta o nosotros muertos a ella? Solo después de que nacemos de nuevo. Nada causa que la naturaleza pecaminosa quede desactivada fuera de la salvación. Entonces, una vez más, Pablo dice que la naturaleza pecaminosa revivió, y esta palabra revivió en el griego significa volver a la vida, hermano Swagger. Entonces, la naturaleza pecaminosa regresó a la vida otra vez. De la misma manera como lo estuvo antes. Eso prueba que el contexto trata con su vida después de convertirse. La naturaleza pecaminosa revivió y yo le fallé a Dios, yo morí. La gente de Wesley y de la santidad dirían que es cuando fueron santificados. Cuando la naturaleza pecaminosa... Cuando tuvieron ese día, fueron al altar, presentaron sus problemas al Señor. Disculpe, Dr. Gray, ¿cuántos creyentes hoy día, denominaciones completas hoy podemos ver, creen que usted es santificado en el momento de conversión o es un evento en el futuro? Yo no creo que puedo contestar la pregunta. Denominacionalmente, las asambleas de Dios enseñan que el espíritu de la santificación comienza en la conversión. Entonces nunca llega al lugar donde usted... Completamente santificado. Completamente santificado. Y la iglesia de Dios, yo no sé si todavía están enseñando la segunda obra definitiva. Está en su doctrina. Sí, está en sus papeles, sí. Mis hermanos dejaron de enseñar eso hace mucho tiempo. ¿Usted sabe, Lauren? Bueno, sí, consistentemente, pero la definición no es lo que usted ha estado enseñando, y eso es lo que se tiene que entender. La santificación significa que somos apartados para Dios, pero es nebuloso pensar que Dios apartaría a alguien que no hubiera sido libre no solamente de la pena del pecado, la justificación, pero que también hubiera sido libre del poder del pecado. Eso es santificación. Entonces, ¿puedo interrumpir? Y ese es un buen punto. Yo no creo que crecí entendiendo eso. Repítalo. Y es muy importante. La santificación es el hecho de que Dios aparta al creyente para sí mismo, pero Él no va a apartar a un creyente para sí que no haya sido libertado de la pena del pecado y el poder. Libre del poder del pecado. Y eso es lo que William Durham enseñó en 1909. Pero va a ser lavado por la sangre del Cordero y luego ignorar la santificación y sentirse justificado. Correcto. Eso es un problema. Sí. La justificación es en la salvación. La santificación, libertad de la naturaleza pecaminosa, es en la salvación. Nosotros progresamos en la santificación y por eso es que debemos tener cuidado en la terminología. Avanzamos de la verdad que la santificación se convirtió en algo nuestro en la salvación. Y si entendemos eso, entonces estamos diciendo que estamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, y ese es el lado progresivo. Pero no crecemos progresivamente derrotando el pecado. Crecemos por el hecho de que el pecado es derrotado. Así que la santificación, incluyendo la libertad del poder del pecado, sucede en la redención. Sabiendo eso, nosotros avanzamos y seguimos adelante. ¿Y cuánto se enseña eso? No sé si se enseña eso mucho. Creo que somos singulares en ese aspecto. Yo creo que se enseña muy poco. Y se los he dicho antes, yo creo que es que primordialmente negamos el tema del pecado. Se nos terminó el tiempo, disculpen. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.